Shirley Sasmin, esta sexóloga y psiquiatra estadounidense, afirmaba que se puede revivir una experiencia sexual del pasado, de modo que la frase recordar es volver a vivir en términos sexuales alude y por lo tanto intenta reforzar esa vivencia del pasado con emociones y con sensaciones sumamente más placenteras en el presente, ¿no? Decía Shirley Sasmin también que recordar el pasado de una experiencia sexual, a decir verdad, es sumamente satisfactorio, pues el mismo acto del entendimiento que impulsa a recordar ese pasado, cuando uno es asaltado, ¿no?, por esa experiencia a través de los dictados de la conciencia, se reconstruye y por ende se reproduce una experiencia sumamente espectacular. Bueno, intentemos desglosar estas consideraciones que Shirley Sasmin desarrolla a través de ese acto de recordar, ¿no?, el encuentro, esa vivencia sexual, ¿no?, en la manera como se puede reproducir en cierto sentido sin afectar, por cierto, el estado o la condición actual de dicho recuerdo que se vivió con la persona en el pasado. Bueno, Shirley Sasmin decía que en términos detallados, el revivimiento de dicha emoción y sensación sexual a través del proceso de evocación y por ende recordamiento de esta experiencia sexual se puede evocar con las mismas emociones y con las mismas sensaciones que se experimentaron en dicho momento, ¿no?, generando así un sentimiento de placer y satisfacción mucho mejor. Cuando la persona con quien se vivió esta experiencia está libre, por lo tanto no está atada a las leyes legales, pues se puede volver a vivir esa experiencia, ¿no? De modo que se puede fortalecer dicha conexión sexual con esa persona con quien se vivió esa experiencia sexual, ¿no? De modo que el recuerdo de esos encuentros sexuales, decía Shirley Sasmin, pueden fortalecer en cierto sentido la conexión emocional. Por lo tanto, fortalece sin duda ninguna dicha experiencia que se quiera reconstruir en el presente, ¿no? Decía Shirley Sasmin. Fortalece la conexión emocionalmente con ese antiguo recuerdo que se vivió con ese ser amado, esa media naranja, ese par o esa pareja ideal de ese entonces, ¿no? Por lo tanto, esto incluía, decía, algo así como potenciar, ¿no?, la fantasía hacia un nuevo encuentro sexual. También surge algo, decía Shirley Sasmin, cuando uno intenta recordar el pasado de las experiencias sexuales y por lo tanto volverlas a vivir. Era la nostalgia sexual. En algunos casos, decía Shirley Sasmin, recordar experiencias sexuales de nuestro pasado puede ser una forma también de lidiar, decía ella, con la soledad o la insatisfacción sexual del momento actual, ¿no?, que podría generar, decía Shirley Sasmin, una sensación de añoranza y de deseo reprimido. De modo que cuando la persona o el paciente, decía Shirley Sasmin, siente que se está enclaustrando en una soledad profunda, preferible es no abrir esa puerta, aperturar esa puerta del recuerdo del pasado, ¿no? Es mejor olvidarlo y dejarlo ahí. Por lo tanto, recordar es volver a vivir en términos sexuales, sin duda ninguna, como decía Shirley Sasmin,
Es una bonita frase que evoca el contexto del pasado, de nuestras experiencias sexuales, en nuestras vivencias, de nuestra virilidad de todo hombre, ¿no? Y que eso, se quiera o no se quiera, está ahí, subyace y está latente en lo más intrínseco de toda alma viviente, ¿no? De modo que es bueno darle rienda suelta a esos recuerdos y por ende evocarlos en cierto sentido, ¿no? Y darles una satisfacción sexual sin hacer daño a nadie ni a los demás. El acto de recordar, decía Shirley Sasmin, experiencias sexuales puede ser una herramienta para revivir la experiencia, decía ella, y por ende fortalecer la conexión y en última instancia, decía Shirley Sasmin, aumentar el placer sexual del momento actual de toda persona. No, es como un motivador, como un impulso, como una ayudadita cuando uno se siente en cierto sentido desanimado, solo, qué sé yo. Bueno, lo importante es vivir la experiencia con su nueva pareja y volcar todos esos recuerdos del pasado con su pareja actual. Como dije, o como dice Shirley Sasmin, sin perturbar el respeto, el consenso, el consentimiento que hay con la nueva pareja actual, ¿no? Bueno, lo dejo con esta frase: recordar es volver a vivir en términos sexuales, volver a vivir una experiencia que nos impulse, que nos motive, que nos fortalezca a reforzar de repente el desánimo o la soledad en la que uno se pueda encontrar. Recordar es volver a vivir. Donde hubo fuego, cenizas quedaron. Hasta una nueva oportunidad con la visión de Shirley Sasmin respecto al fuego, a las cenizas que quedaron del fuego sexual. Me despido. Hasta una nueva oportunidad desde la perspectiva de mianroba.com.